periodos de luz, porque el clima va ligado a la luz. Si nosotros viviéramos en el Ecuador, la oscilación de la Tierra es menor y los días varían muy poco de horas de luz. Muy poquito. De una época del año a la otra hay poca oscilación. Donde nosotros estamos es mucha más oscilación. Y entonces nosotros tenemos estaciones que se basan en la hipófisis, la luz entra a través del ojo y regula una serie de hormonas. Y hay primavera, hay otoño, hay tristeza, hay euforia, hay relajación en invierno y felicidad en verano. Entonces, esto forma parte de nuestra, no solo de nuestra biología, sino de nuestra cultura. Entonces, funcionamos así. Las fiestas son en verano, las verbenas son en verano. Bueno, ¿por qué? Porque en verano hacía tanto calor que era difícil trabajar y cuando acababan las cosechas, desde los romanos, no desde ahora, no, desde muy atrás se celebraba pues recoger el heno, el trigo y se celebraba. Bueno, esto llega hasta nuestra época, pero si nosotros cambiamos el clima, va a cambiar todo. Podemos hacer las verbenas en noviembre y diciembre, porque pues, si no era frío. Es verdad. Y al contrario, preocupa, y no me extraña que preocupe, que en verano el turismo va a disminuir. Normal. Porque, hombre, se van a distribuir y luego el verano es más extremo, fijaros. Entonces, si tú puedes estar encerrado en un sitio con aire acondicionado, pero si sales de ese sitio y te vas a la playa y te cueces por el camino, dices, tampoco es agradable. Prefiero ir en junio o en octubre, que el clima es el que era en agosto. Vuelve a coincidir. Entonces, no fue tan heavy. Sí. Y la gente, este año pasado, en julio, los hosteleros se quejaron mucho. Sí, en julio de hecho creo que fue más flojo, más diferente de lo que había sido. Y agosto subió un poco, pero no subió lo que estaba previsto. No, la gente se quejaba mucho. Bueno, voy a daros el sermón del tema 5. Esta señora y yo tenemos una característica común y es que en nuestro acervo cultural tenemos un número de palabras muy alto que tienen que ver con la religión, seamos o no religiosos. Pero hay muchas cosas que se explican con términos que vosotros no utilizáis y que incluso suenan raros, como fue una cuaresma aquello. Es decir, fue largo y pesado. No, sí, todavía se dice. Mucha gente, yo vivo en un pueblo, mucha gente que dice, yo sé, lo dejaron como un ecceomo. Obviamente no sabéis lo que es. Le dieron con un látigo, lo dejaron hecho polvo. Frases como, lloraba como una magdalena. No se refiere a las de mojar en la leche, sino a María Magdalena. Pues como esto, yo tengo un compañero que se dedicó a recoger frases y palabras y sacó 400. O sea, podía hablar 400 ejemplos que estaban sacados de la religión, como a este tío fue allí y lo crucificaron en la reunión, por ejemplo. A mí no cogieron una cruz y taca, clavos, pero lo... Quiere decir que cada tiempo nos dará un uso del lenguaje y de la cultura y las normas. Sí, ya puede reírse, pero es así. Hola, buenas tardes. Bueno, volví el día 7 para colgar del tema 5 y lo tuvieras. Ahora ya está colgado. El tema 5 habla de la inhibición latente. Es decir, la inhibición, por principio, no es un constructo unitario, es decir, que no es un fenómeno psicológico, como decir, la visión, sino que es un espectro, es una forma de manejar la atención que en cada persona va a ser diferente y hay personas que tienen una gran capacidad de inhibición, saben centrarse muchísimo en algo y hay personas que son fácilmente sugestionables por los estímulos que tienen a su alrededor. Lo que decíamos de estudiar por la noche y de día, pues es un poco esto. Sino que la inhibición es una palabra que engloba un conjunto más o menos parecido de fenómenos, más o menos, porque hay algunos que es muy complejo, y que opera en un plano inconsciente. Nosotros no hablamos de inhibir conscientemente porque es el momento
que inhibimos algo le prestamos atención. Eso sería absurdo decir, no voy a prestar atención a esta persona. Le estoy prestando atención. Tiene que ser algo que suceda dedicando atención a aquella persona que inhibe otra, que inhiba otra. Eso es lo que se conoce como la inhibición. Es algo que no es consciente, es inconsciente, sino es como una consecuencia automática de la selección. Cuando yo selecciono a alguien, deselecciono a alguien y se produce una inhibición, una incapacidad de percepción. El cerebro va a utilizar los mecanismos inhibitorios para garantizar una adecuada coordinación de las respuestas reflejas, es decir, oigo eso, me fijo en lo que me está gritando esa persona y desinhibo la atención en otro sitio. Y las conductas voluntarias van a ser dirigidas a metas. Luego pensaré, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Por qué me dice que me fije? Y estos procesos inhibitorios sirven para que nuestra experiencia del mundo sea coherente, garantizando la flexibilidad y la eficiencia de la conducta. Por una parte, nos ayuda a tener una conducta determinada. Es flexible porque nos podemos centrar mucho o poco, inhibir mucho o poco, y es verdad que al final nos ayuda no estar en una tensión absoluta para entenderlo todo lo que sucede, sino que cuando hay un grito entiendo que tengo que fijarme, procesarlo y entenderlo. Y como aquí no me gritan, pues dejo de prestar una cierta atención. Es un mecanismo adaptativo seguro. Sí, sí, siempre. 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 Sí, siempre. Fijaros, por ejemplo, por la noche, uno va caminando y se produce un relámpago. ¡Pam! ¡Ostras! ¿Has visto el relámpago? Todo el mundo, ¿has visto el relámpago? ¡Uy, qué bonito! ¡Ah! ¡Qué colores! Y tal. Vale, lo hacemos todos. Pero automáticamente no vemos el semáforo. Es decir, los accidentes en carreteras se producen porque algo hace que atraiga nuestra atención y inhibamos nuestra atención consciente a lo que es importante. Y para esto se han creado unas cositas que se clavan en las carreteras de la línea blanca que hacen ruido con la rueda, que a mí me salvan la vida cada día. Sí, sí. Sí, muy frecuente esto, ¿eh? La gente mira por ese... No sé muy bien por qué. Mira, la gente, eso si es para el morbo ver el muerto o para pensar quién es, pero uno para el de delante, frena y patapam, pum. Si no matas a un guardia civil de tráfico, que también ha pasado, que por desgracia es muy triste encima que está seguido de un accidente o el que está cambiando una rueda, no solo guardia civil, pero que se producen muchos accidentes por este motivo. Y respecto a lo que dije del suicidio, leí en el periódico los casos que van saliendo de él. Su comprensión de lo que es la inhibición es relevante no solamente para afrontar cuestiones vinculadas con el control, es decir, cómo conseguir que alguien centre su atención, o con la automaticidad de los comportamientos, saber en qué momento me distraigo, por qué me distraigo, sino para entender cuestiones básicas del procesamiento de información. Lo que se trata es de entender qué capacidad de proceso tenemos, cómo utilizar lo mejor, cómo utilizamos, no cómo utilizamos, no cómo utilizar, sino cómo lo estamos utilizando, cómo inhibimos y cómo podemos centrar nuestra atención. Fijaros que esto que yo he dicho de la carretera, que está en la línea blanca, ¿sabéis a lo que me refiero? Cuando tocas con la rueda hace, produce, efectivamente, una atención y una inhibición de lo que estamos haciendo que ha hecho que no percibamos que el coche se nos está saliendo. Tipos de inhibición. Bueno, en psicología, inhibición es la emisión de una conducta que disminuye como consecuencia de manipular algún aspecto de la tarea. Es decir, cómo conseguimos que se produzca la inhibición haciendo un timbre, un ruido, un aroma, algo que distraiga la atención. La inhibición neurológica que contrarresta la activación, diríamos que la inhibición puede entenderse como una reducción del nivel de activación de las neuronas. Nosotros dedicamos menos red neuronal a ese análisis que estamos haciendo para dedicar una parte de nuestras neuronas a entender una parte sensorial que viene de otro sitio. No supone un esfuerzo consciente, es decir, nosotros no es un cambio de atención consciente, sino es algo que sucede de forma refleja, aunque puede verse afectada desde el plano consciente. Es verdad que cuando yo sé que ha sucedido algo, centraré más mi atención y se producirá un cambio diferente. Un tipo de inhibición neurológica habitual es la aparición de reflejos que no se veían desde la infancia. Por ejemplo, los reflejos de succión que exhiben los bebés
cuando nace, cuando le exponen por primera vez el pecho de su madre, o la tetina del biberón, puede reaparecer en personas ancianas afectadas por enfermedad de Alzheimer, es decir, la inhibición o la acción de atención en algo parece que la tenemos solapada, la hemos inhibido en algún momento y ves que las personas mayores siguen haciendo lo mismo debido a un deterioro de las zonas corticales que lo inhiben. Yo recuerdo una persona que tenía Alzheimer, que estaba en una residencia, no se comunicaba, no hablaba, y solo tenía un sistema de comunicación que era muy curioso. Era una cosa que decía y hacía. Cuando la cuidadora le ponía el plato de comida delante, el plato de sopa, él lo miraba, bueno, lo olía más que lo miraba, pero, no, lo miraba y hacía, no interesa. Es lo único que decía en todo el día. O interesa. Y se lo comía. Es decir, solo recordaba en algo de su infancia que aquello le interesaba o no le interesaba, es lo único que podía recordar. Y luego llega un momento que pierden, no recuerdan la deglución, es decir, cuando nos ponen la comida en la boca, no recuerdan lo que tienen que hacer para tragar, por eso los tienen que llegar a sondar. El enmascaramiento lateral es un fenómeno por el cual determinados ítems, situados a uno y otro lado del target, pueden afectar a su detección. El enmascaramiento se hace más evidente cuando el target se sitúa en la periferia del campo visual, y cuando nos ponemos más lejos es más evidente, obviamente nos llama más la atención. Aunque las causas del enmascaramiento lateral no son bien conocidas, parece deberse a que, en parte, a la inhibición lateral existente en las neuronas sensoriales, es decir, el campo visual tiene una diferencia importante, más entre los mismos mujeres hay otra diferencia. El campo periférico en los hombres es diferente del de las mujeres. Las mujeres tienen mejor visión central y peor periférica. Los hombres tenemos mejor periférica que central. Lo cual piensan los neurólogos, que tiene un origen evolutivo. Los hombres, como cazábamos, de ahí nuestro primitivismo, teníamos que tener mucha constancia en los estímulos laterales, donde podía venir pues, un animal o un enemigo. Tenemos que vigilar constantemente. Mientras que las mujeres, que son más elaboradas, más inteligentes, por ende, son las que trabajaban las cosas. Hacían herramientas, escribían o pintaban. Luego, su concentración es mucho más central y menos periférica. No había enemigos en una cueva, mientras que en el exterior sí que los había. Luego, la percepción es diferente y, obviamente, el enmascaramiento es diferente. ¿Cómo se entiende la inhibición reactiva? Bueno, la inhibición reactiva es un efecto colateral que se produce como un proceso cognitivo en curso que se ha iniciado deliberadamente, es decir, yo tengo que no mirar aquello. Si los observadores intentan seleccionar un target para su procesamiento más elaborado, voy a fijarme en aquel cuadro exactamente qué es lo que representa, dónde están los puntos de fuga. Puede ocurrir que aparezca a la vez un efecto inhibitorio colateral no deseado sobre otro estímulo expuesto automáticamente. Bueno, es decir, si yo me centro mi atención consciente en algo, veré seguro que mi atención periférica va a disminuir. Si yo me centro en una señal, no soy consciente de ver lo que hay en la valla publicitaria al lado. De hecho, las vallas publicitarias de las carreteras se prohibieron hace años, porque antes las carreteras estaban llenas de vallas publicitarias. Yo recuerdo cuando era niño. Sí, bueno, el toro se lo tiene todavía. Está considerado un bien de interés cultural, creo, si no. Sí. Pero salvo esto, me parece que no pueden estar a según qué distancia ni poner letras. ¿Por qué? Hombre, porque si yo voy mirando los carteles, obviamente pasan los accidentes. Lo llevo por delante el que tengo delante. Y la otra inhibición sería la conductual. Bueno, no siempre es posible describir cómo surge la inhibición o cómo ejerce sus efectos de forma descriptiva, desde una perspectiva meramente conductual. Es decir, ¿cómo sucede? ¿Qué hacemos para inhibir algo? Bueno, ¿cómo inhibimos la información irrelevante? La investigación sobre la atención selectiva está repleta de paradigmas, se ha estudiado sobre modelos, que la información irrelevante debe ignorarse y la relevante atenderse. Pero claro, todos los modelos experimentales que hacemos, eso que se llama aquí paradigmas de investigación, intentan imitar en algo el funcionamiento normal de nuestra atención y nuestra inhibición.
pero no dejan de ser modelos limitados a ese estímulo, a esa clase de estímulo y esa inhibición. Luego, en la realidad no siempre funcionan tan bien como funciona el laboratorio. De ahí que se conozca como el efecto Stroop. ¿Qué es el efecto Stroop? Bueno, este nombre alude a la interferencia que ejerce el significado de las palabras durante la denominación de los colores con los que están expresos. Eso que vemos verde, que está escrito en azul, y la interferencia que produce que el color no coincida con la palabra que está escrito. Como lo habéis visto este ejercicio. Muy curioso. En esta tarea se solicita nombre, el color de la tinta, nombre, el color de la tinta con la que se ha impreso una serie de palabras. Los resultados demuestran que el desempeño es muy complicado si existe una incongruencia entre el color de la tinta y el nombre denotado de la palabra. Luego nosotros percibimos el color de una forma automática. El efecto también puede replicarse cuando se debe atender a posiciones espaciales e ignorar el significado de la palabra, que es lo que se conoce como un Stroop espacial. Ahora, en la naturaleza nosotros muchas veces vemos la palabra verde escrita con rojo, pues, y tenemos que decir el color de lo que está hecho leyendo verde. No, eso en la naturaleza no suele suceder en esos términos operativos. Luego, el modelo de paradigma de investigación funciona con ese paradigma. ¿Qué ejemplos hay en la naturaleza que no coincida el color con... Bueno, hace poco vi uno que era muy curioso, que pasó con un amigo mío. Yo no sabía que él era daltónico y se puso unas gafas de estas que pueden ver los colores. Sí, hay unas gafas que ahora... Sí, sí, sí. A mí también me quedé sorprendido. Sí, muy poco. Sí, sí. Debe cambiar la frecuencia para que él lo vea con una frecuencia alterada y entonces vea el color real. ¿Y por qué los daltónicos, muchos de ellos, yo conozco los cuantos, no quieren reconocer que son daltónicos? Ah, no lo sé, mi padre era daltónico y reconocía, vamos, clarísimamente. Siempre decía, la suerte es que vosotros no vais a ser daltónicos, porque el daltonismo solo lo manifiestan los varones, pero solo lo transmiten en el cromosoma de la hembra. Luego, los hijos de mi hermana, la mitad serán daltónicos. La suerte es que no tuve hijos para poder distinguir sus hijos. Entonces, sí. O sea, el varón tiene el gene, los cromosomas XY. Sí. Y las hembras tienen XX. Entonces, si el cromosoma que tiene el gen necesita tener al lado otro igual, una X, para desarrollar la enfermedad. Luego yo lo puedo tener heredado de mi padre, pero si lo heredo una Y, no lo voy a manifestar nunca la enfermedad. Mientras que si mi hermana lo hereda, la mitad de sus hijos sí que lo tendrán. Pues te digo que, ¿por qué los daltónicos no lo reconocen? Pues no lo sé. No lo sé. Mi amigo dijo, me he comprado estas gafas que me permiten ver los colores. Y dije, ¿qué dices? Me dijo, sí, sí. Y yo le pregunté, obviamente, ¿y qué tal? Y me dijo, bueno, lo que antes veía de un color ahora lo veo de otro. Y me dijo una cosa que coincide con lo que dice aquí, y eran las naranjas. Un naranjo le llamó mucho la atención el color de las naranjas, porque él no las veía naranjas. Él las veía marrón oscuro. Claro, marrón oscuro es una fruta bastante frecuente, pero naranja es un impacto. Y entonces dijo, pero claro, he visto que hay naranjas de diferentes colores, cosa que antes no distinguía. Las que cuando están pasadas tienen un color, no lo había podido distinguir. Era diferente. Sí, esto dijo. Dijo, el verde que tiene un naranja oscuro, con el contraste con las naranjas, no me lo hubiera imaginado nunca que fuese así. Sí. La gente con pocas luces dice, entonces un daltónico como lo hace en un semáforo. A ver, exactamente igual que lo haces tú que lo hago yo, el de arriba te deja pasar, aunque lo miras a cuadros. El de arriba cuando se enciende, pues pasa, da igual cómo llames al color. Todo el mundo, claro, tú dirás, ¿es rojo el de arriba? Aunque lo veas a cuadros.
Pero hay veces que los daltónicos se les nota cuando eligen colores que se equivocan en los colores. Sí, cuando cogen los lápices de colores a veces se ve. Pero bueno, el daltonismo no es un problema en sí mismo, es una peculiaridad. Es un trastorno visual, la percepción de las frecuencias de onda en la retina, pero no genera un problema especial. Solo lo generaba antes a los marinos y a los pilotos, porque los barcos llevan rojo y verde, y claro, por la noche, si tú ves el verde aquí y el rojo aquí, sabes que vas detrás del barco, que lo tienes delante, pero que se va. Si los ves al revés, sabes que viene, pues esto llevan rojo y verde. Si un daltónico confundía los colores, podía creerse al revés, que venía o sí. Claro que... Pero aún así, a los daltónicos se les enseñaba con cintas de colores a distinguir el que era el rojo y el verde, porque tenía diferencia. Entonces, si él aprendía cuál era esa diferencia de tono, sabía cuál era el rojo y cuál era el verde. Yo me han contado esto en mi clase. Sí. Me lo dijo él. ¿Y tiene alguna hija? No, solo mi marido. Entonces ya no lo ha transmitido. Era daltónico, pero se ve que le enseñaron A distinguir. los colores. Sí. Y él fue el que le enseñó a su primera nieta, la misma, los colores del parchís. Sí. Y se lo decía correctamente. Incluso los otros colores de rosa y tal, él lo aprendió. A mi abuela, a mi padre se lo enseñó. Mi abuela, a mi padre se lo enseñó así con cintas de colores. Y él lo distinguía. Lo que alguna vez se equivocaba. A veces, yo alguna vez que fui a mi casa y le dije, ¿quién juega a fútbol? Había un partido de fútbol en la televisión. Me dijo, los rojos son los de Polonia y los verdes son de Holanda. Dos equipos así. Y yo dije, que si no hay ninguno rojo, ninguno verde. Él lo veía rojo y verde. No coincidía ninguno. Y a veces algún detalle, pero muy poco, porque él mismo sabía los colores también. Y este chico dijo esto, dijo, a mí me llama la atención los tonos que tiene naranja en una fruta. No lo sé tanto una belleza en un árbol, en una encina, como una naranja. Sí. Yo, bueno, tuve un profesor de psicología que era de Segovia y me dijo que lo que más le había impresionado cuando vino a Mallorca era el contraste de la naranja y los naranjos. Me dijo, no hay ninguna fruta en Castilla que tenga ese contraste. Que no sea el naranjo, que allí no había, porque era más frío el clima. Y es un clima templado el naranjo. Sí, pero allí no hay caqui. El caqui viene de la India, y es un clima más templado. Dijo, es sorprendente ver una fruta tan llamativa en un árbol. Dice la simetría del Stroop, que es una condición también muy peculiar que se produce. Una importante propiedad de la interferencia tipo Stroop es que tiene asimetría, es decir, condiciones incongruentes. El significado de la palabra interfiere en la denominación del color. Pero curiosamente, la tinta azul no interfiere si se le pide lo que es la palabra rojo, la palabra rojo-azul. Algo análogo sucede con las localizaciones. En condiciones incongruentes, el significado de la palabra interfiere si hay que decir su ubicación física, es decir, izquierda o derecha. Pero la ubicación física no lo hace si hay que leer la espacial si le pedimos al sujeto que responda. No en voz alta, sino manualmente mediante pulsadores. Es decir, si yo tengo que leer una palabra que pone verde y está escrito en rojo, genera interferencia. Pero si es al revés, yo tengo que leer el rojo viendo que lo que pone, decir el color, viendo que pone verde, genera otro tipo de interferencia. Luego hay procesos, por esto decía lo del paradigma, que en el cerebro humano son más automáticos que otros. La percepción del color es automática. La lectura del significado semántico de una palabra no es automática. No puede afectar lo mismo tener que leer que ver el color. ¿Por qué? Porque yo para leer tengo que hacer un esfuerzo cognitivo y para ver el color lo veo de forma natural. Los hallazgos descritos indican que la interferencia aparece siempre en la dimensión irrelevante del estímulo. A pesar de que pueda ser ignorada, se procesa en el mismo sistema de respuesta que la relevancia. Se codifica de manera semejante. Es decir, nosotros leemos la palabra, nosotros vemos el color, queramos o no queramos. Y, lógicamente lo codificamos así. ¿A qué se debe el famoso efecto Stroop? Bueno, la lectura de una palabra es un proceso altamente automatizado que no se puede inhibir. Solo ver la palabra nosotros
accedemos a su significado, y por ello interfiere sobre la tarea diferente como en la de nombrar el color. Algunos investigadores matizan que el efecto strobe no siempre conlleva necesariamente la actuación de una forma pura de procesamiento automático. Como ya dije, esta asignatura, siempre que alguien afirma algo, hay alguien que afirma lo contrario con sus demostraciones. Pero otro efecto curioso de los sistemas de inhibición es el efecto Simon. En efectos similares se logran sin necesidad que el estímulo aluda directamente a la información direccional. El sujeto debe responder mediante unos pulsadores a la identidad del estímulo, ignorando por completo su localización espacial. Eso se dice o se manifiesta como el efecto Seymour. Si las respuestas son más rápidas cuando el estímulo aparece en el lado correspondiente a su respuesta que cuando aparece en el lado contrario. Es decir, si a ti te dicen, va a aparecer en el lado derecho, si tu respuesta es más rápida que si sabes cuándo va a aparecer en el lado contrario. Luego, sin quererlo, nosotros procesamos la información que nos han dicho que va a suceder de forma automática. Hace que aumente la respuesta o inhiba la respuesta si coincide o no coincide con el lado. ¿Habéis entendido el experimento? Es un poco heavy dicho así. Sí, pero normal que alguien lo entienda. Sí. Sí, porque el efecto salen varios temas, además. Este efecto es debido a la dificultad que tienen las personas para ignorar la información irrelevante. Por suerte, la procesamos toda. Y el efecto es el resultado de un conflicto existente entre la información irrelevante procedente de la posición espacial y la información relevante que transmite el estímulo. Bueno, ¿cuál es la explicación del efecto Simon? Bueno, el sujeto exhibe una tendencia natural a responder hacia la dirección de aparición del estímulo. Nosotros, donde vemos la luz, tenemos una tendencia a ir a tal. El efecto sigue manifestándose incluso cuando ambas localizaciones se presentan en el mismo lado respecto al punto de fijación, sabiendo dónde va a producirse. El efecto este se debe a la generación automática de códigos espaciales que entran en conflicto. La posición en la que aparece el estímulo genera automáticamente un código espacial y a su vez la respuesta asignada al estímulo también es codificada en términos espaciales. En los ensayos incongruentes se da el enlentecimiento de la respuesta, además de una codificación automática especial, y es posible que el efecto Simon pueda participar también en algún tipo de estrategia inhibitoria voluntaria bajo control del sujeto. O sea que el concepto puede en psicología se utiliza poco porque, en conclusión, el hecho de que el efecto Simon sea de mayor magnitud cuando se emiten las respuestas con relativa rapidez sugiere que pueda depender de un código espacial generado automáticamente, es decir, la inhibición vuelve a ser automática, que se mantiene activo durante un breve periodo de espacio y tiempo, que es lo que facilita la inhibición, y a su vez el efecto Simon inverso demuestra por añadiduría que es posible obtener el efecto con respuestas emitidas más lentamente, lo que demuestra la posible participación de procesos intencionales de recodificación bajo control del sujeto. Bueno, como veis, es un tema un tanto peculiar para tratar. Esto lo dejaré para vosotros. Bueno, ¿cuáles son las debilidades de los modelos de competencia? El principal problema al que se enfrentan es que, contrariamente a las predicciones, la interferencia que es ejercida por la dimensión irrelevante puede reducirse e incluso a veces evitarse. Si nosotros decimos el procesamiento es automático, en principio nosotros no lo podemos inhibir. ¿Por qué? Porque no está en nuestra voluntad el fijarnos o el decir voy a dejar de fijarme en lo que aparece. Sin embargo, sí que hay un momento en el que nosotros podemos centrar nuestra atención y dejar de inhibir. Desde las teorías de la compatibilidad ideomotora, se argumenta que si existe una alta compatibilidad entre el estímulo y su respuesta, que si existe una alta compatibilidad entre el estímulo y su respuesta, la selección de esta última se realiza directamente sin mediación cognitiva. Es decir, si es muy fácil que lo que se nos está preguntando sea muy parecido a la respuesta que tenemos que dar cognitivamente, nosotros podemos automatizar la respuesta, luego no tenemos que inhibir lo que se supone que interfiere ese procesamiento. Si ante un modelo de ejecutar la respuesta a la dimensión irrelevante gana la carrera, es decir, la que tenemos que inhibir, para acceder a la primera al cuello de botella, si se supone que el procesamiento tiene una limitación en cantidad, debería hacerlo igualmente con el modo de respuesta alternativo. Es decir, tendría que inhibir tanto uno como otro si el irrelevante tiene el mismo piso que el relevante.
Pero esto es verdad que no es así, pues la existencia de una alta compatibilidad ideomotora entre el estímulo y la respuesta elimina el efecto stroke, debido a que en estos casos la dimensión irrelevante no es la, es decir, no se da. Bueno, no os machacaré más. Conclusiones. El hecho de cómo se ejecute la respuesta sugiere que existen asociaciones ideomotoras previamente establecidas entre dimensiones del estímulo, si es color, si es sonido, si es una palabra, y las características de la respuesta, y por tanto, estas asociaciones difieren en magnitud. Algunas dimensiones estimulares activan sus respuestas automáticamente, lo he dicho que a veces la respuesta no inhibe la otra porque se produce por la automática. En realidad, la automaticidad es más bien una cuestión de grado, no tanto una cuestión de todo. Esto es la conclusión final, es dependiendo del tipo de estímulo y dependiendo del tipo de inhibición, se va a producir de forma automática o se va a producir de una forma ideomotora. Nosotros vamos a ser capaces de controlar de cierta manera la inhibición. Los efectos espaciales emergen a partir de la codificación del espacio, aunque todavía se debate acerca de cómo se generan dichos códigos. Es decir, se observa que es así, pero no se sabe en el cerebro cómo estamos organizando la información para que se produzcan los códigos. Luego, la velocidad relativa con la que se procesan las dimensiones relevante e irrelevante puede influir en el efecto. Hemos dicho que había más efectos, no, si era relevante que si era irrelevante. Y el hecho de manipular la ratio entre ensayos congruentes e incongruentes, así como modificar su velocidad de presentación, también producía una modificación del efecto. Bueno, el tema lo dejaremos aquí, que es más o menos la mitad. ¿Alguna pregunta? No sobre el tema, porque comprendo que es denso como para preguntar. Es denso para entender y la gente para preguntar. Gracias. Si alguien quiere agua y tiene un vaso, ya tiene manías, ¿no? Yo es que con el tractor cojo mucho polvo. Se seca, como hace tanto calor, ya la tierra empieza a hacer polvo. Bueno, ¿cómo llevamos en la asignatura? ¿Qué has dicho? ¿Voy muy? Ah, había sentido retrasado, te iba a decir, no, por favor. Hombre, esta asignatura es un poco teórica y como teórica son, para ser una asignatura de primero, muchos nombres, muchas teorías, muchos medios experimentales, mucho razonamiento sobre lo que es correcto, lo que es relativo, lo que funciona y lo que no funciona. Y tampoco es una asignatura que nos acerque mucho al concepto de la psicología como profesión. Es decir, la aplicación de las teorías de la atención en el campo de la psicología clínica es escaso. En el caso de los procesos industriales, como pantallas de ordenador, juegos, radares, etcétera, procesos de control de piezas, bueno, la atención, pues sí, conocer cómo funciona. El inhibir la atención consiste a veces en buscar lo que hay dentro de un envase si se ha colado algo, inhibir, detectarlo, inhibir el proceso normal, son este tipo de mecanismos. Lo que pasa es que no es una materia que permita, pues, entretener mucho. Yo siempre digo, esta asignatura, los exámenes están equilibrados, no son exámenes a pillar, porque con esta materia podrían ser terroríficos. Y no lo sé, vamos, sería como para no dormir. Sí, hay alguna asignatura que lo son, pero esta no. Esta asignatura es muy clásica, las preguntas son muy lógicas, el equipo docente es un equipo de gente muy buena, trabajadora, o sea que se pone mucho en la piel del alumno como para decir que tampoco se trata de que la gente odie una asignatura porque no le guste, sino a lo mejor no te gusta mucho, pero bueno, que si le llevas bien, también le ves el lado útil, como todo. La atención se puede aplicar mucho a la gente que tiene déficit de atención, hiperactividad y déficit de atención al mismo tiempo. Se entiende mejor en algunos capítulos por qué se producen mecanismos de inhibición en la atención cuando los niños se distraen mucho. Pues teóricamente sale de aquí la explicación. Otra cosa es que esté enfocada para que sea práctica esta asignatura y sea más interesante. Pero puede ayudar a ejercitar Sí. la visión.
Sí, no, sí, su parte práctica la tiene seguro. Y, por ejemplo, cuando se estudia los saltos que da la vista en un cuadro, los puntos de atención, bueno, pues uno entiende los niños que se distraen, por qué las pizarras conviene que no tengan muchas cosas, porque están constantemente cambiando los puntos de atención. Cuando no hay atención, no hay aprendizaje. Cuando no hay aprendizaje, no hay memoria. Luego, para aprender cosas, tenemos que memorizarlas. Para poderlas memorizar, tenemos que tener atención. Si ponemos muchos distractores, como hay un proceso inhibido, latente, automático, nosotros estamos distrayendo a los alumnos. Entonces, todo esto, saberlo, ayuda a que las personas que tienen déficit de atención, pues organizar ese trabajo de forma que tengan muy pocos estímulos distractores, porque mejora el rendimiento y aprenden a no distraerse. Mientras que un cuaderno normal lleno de anotaciones, pues hace que ellos aprendan peor. Y pues, se basa en esta asignatura. En el fondo. Esto digo, no es que no tenga su utilidad, lo que no se ve de forma práctica. Y a lo mejor se podría ver. También hay personas que saben prestar atención a muchas cosas a la vez. Sí. Y captan o aprenden más fácilmente que otras. Sí, es cierto. Entonces, esto es un problema neuronal. Sí, o sea, hay una cierta capacidad de genética para la atención. Hay personas que tienen más capacidad de atención y menos capacidad. Pero también es verdad que la atención se puede entrenar. Se puede entrenar seguro. Es decir, una persona entra con un estándar de atención, de selección de... Sí, es decir, nosotros podemos tener una persona con una capacidad de selección de estímulos X, elementos en una pantalla. Con el tiempo mejora su capacidad de selección. Luego, es algo que se puede aprender. Pero siempre digo que se aprende sobre un determinado nivel. Lo mejoras o lo empeoras, pero hay una capacidad que es muy genética. Y lo que se conoce, lo que se ve mucho de este tipo de trabajo sobre la asignatura es aquello que se conoce como la ceguera para el cambio, que nos enseñaban dos dibujos y decía, busca las 7 diferencias de uno a otro. Sí, pues eso es un proceso. Lo que han hecho es inhibírtelo. Y tú tienes que detectar qué cosas se han inhibido en un dibujo. Entonces, en el fondo es focalizar la atención en uno y en otro. Pero esta prueba, cuando se utiliza bien en inteligencia, no es con los dos uno delante del otro. No, es tú ves uno durante un cierto tiempo, 5 minutos, y luego te lo quitan y te ponen otro, que es el mismo, el que ha habido unos cambios. Y tienes que detectar qué cambios ha habido. Claro. Entonces, esto lo que demuestra la retentiva y la capacidad de cambio. Es el proceso de atención aplicado al otro proceso de atención. Y es verdad que cuanto más se hace, mejor se detectan los cambios. Luego en algo se puede aprender. Pero la teoría de los cambios es muy curioso verlo. ¿Qué no aparece en este dibujo? Pero te quitan el dibujo, se tiene delante, no se produce este tipo de clase. Es un proceso de búsqueda, no es lo mismo. Tú tienes que fijar tu atención en lo que ves y luego ver qué es lo que ha desaparecido. Y estos niños sí que ayuda a que ellos aprendan a focalizar su atención. Lo de la sopa de letras es otro tipo de test de atención. Hay gente que las sopas de letras las busca por una letra. Por ejemplo, dice, no sé, muebles, y buscan la S de silla. Y todas las S que aparecen, a ver cuál tiene una I al lado. Hay mucha gente que lo hace así. Tú haces esto. Ese tipo de gente inteligente, trabajadora, lo hace muy bien. Luego hay otro tipo de gente que tiene otra habilidad y es que detecta las palabras enteras. Las ve. Exacto. Ve silla, escrito allí. No busca LL para cosas así, porque la gente que está butaca, sofá, cama, armario y no está silla, estaría buscando toda tu vida. Pues decir, hay tipos de atención, el tipo de atención selectiva que detecta cognitivamente, puede leer de forma automática, que es lo que decía el efecto Stroke, que nosotros hacemos la lectura no queremos, pero leemos que pone verde. Entonces hay gente que ve la palabra silla sin que haber buscado la SLA.
Lo normal es lo que dices tú, ¿eh? Que busque la gente busque así. Busca, ¿cuál está? A ver, si hay silla, pues 2 seres. 2 seres. Sí. Porque es eficiente el método. Es decir, nosotros como humanos pretendemos solucionar un problema. El problema es encontrar la palabra. ¿Qué técnica utilizamos? Bueno, en principio, la que dices tú es rastreo. Voy a mirarlo todo hasta que vea la diferencia. Hay gente que cuando marca las horas de un texto no necesita buscarlas, las marca directamente. Pero se tiene una habilidad muy especial, es decir, hay una componente genética. ¿Algo más? No veo. Vale, o sea, tenemos que dar... ¿Qué tema fijo es largo? Ninguna pregunta más. Bueno, me parece que el examen eran 25 preguntas era este, ¿no? 40 o 25. Era verdadero o falso. Me parece que sí. Lo tengo aquí. ¿No? Tengo la guía. Son 3 respuestas, pero no sé si lo cambiaron, ¿eh? Mira, no, aquí lo pone. Son 25 preguntas, 3 alternativas. Sí. 3 alternativas. Y acordaros, para siempre que si la pregunta cuando la leéis la sabéis, contestadla. Si no la sabéis, no la contestéis. A ver, dice eso, sí, no. O sea, es que, claro, a mí me preocupa eso, que, claro, yo voy, respondo, estoy segura, porque si calculo una cosa y la verdad es que el resultado del examen, pues porque iba a estar mal y luego saco un constante y lo que sé. No entiendo. Bueno, es que los exámenes que era de análisis de datos. Por ejemplo, en psicología social también dice salir con buena sensación. Me fue como motivación, salir con buena sensación y cambiar el las reglas de una carrera, ¿no? Quedan grabadas. Las reglas sí. Que fuera que no fue mejor. La verdad es que yo dije, no voy a arriesgar porque no. Arriesgar suele dar mal resultado. Creo que ¿Y? ¿No aprobaste nada? Ah, bueno, es algo. Ah, ya sabes. Ya, aparte, bueno, igual mi situación, pues, tampoco voy a pedir mucho. Es que yo lo digo, lo de contestar la que es segura, por una razón, y es que hay un espejismo sobre la respuesta. La segunda vez que vuelves a leer la pregunta, una de las 3 te empieza a sonar un poco más, y la tercera vez que la dices, no, seguro que es esta. Eso es falso. Sí. No lo quise repasar. ¿Y? No lo repasé, salí pensando que estaba totalmente suspendida. Y pues salí con el primer examen de además, me equivoqué, no sabía que era el 90 minutos. Y yo hice el examen en 15 minutos. Bueno, pero lo puedes hacer. O sea, contestaste las que creías que sabías y se acabó. Sí, y creo que no recuerdo que había tenido. Es que y aparte que hice eso, ese consejo de si las seguras ya se me leía la pregunta. Ahora, pero a lo mejor leíste mal la pregunta y la respuesta, pues se dice no. ¿Cuándo es que no? Y tú no lees el no y contestas como sí, la del sí.
la del sí está allí. Entonces, dice, no, esta es esta. En el caso del análisis de datos, es verdad que hay que ir con cuidado, porque a veces una respuesta de las que ponen es una que se puede obtener con un error determinado. O sea, si en lugar de sumar los alumnos que han aprobado, los restas, pues da 3 y este 3 está allí. Entonces, puedes darte un cálculo, un error y estar como respuesta. Porque es que si fuesen números muy diferentes, se vería muy fácil la respuesta. Y así compruebas que no se ha contestado por la tarde. Lo otro, yo haría lo mismo otra vez. ¿Cuáles son las que sé? Esta. Si son más de 15, ¿no ves? Si son 30 y contestas 13, es que lo vas a probar. Pero arriesgar, los alumnos dicen que arriesgar compensa cuando estás suspendido seguro. Que dices, bueno, si estoy suspendido, arriesgo. Y se suele suspender. Claro. Pero suspenderás arriesgando. Porque al menos tendrás el gusto de haberlo intentado. Y hay mucho. ¿Yo? En la UNED no regalan nada. Yo siempre digo que ya sabéis que es una universidad que te forma a cumplir y estudiar. Y bueno, si lo haces, apruebas. ¿En cada examen tienes dos opciones? No. Hay que algunos que son 2, pero de lo falso hay veces que son 3. No. Ah, sí. Yo, por ejemplo, en motivación no me presenté porque no había visto más de 3 temas. Septiembre. Y lo dejo para septiembre. Pero solamente tengo la oportunidad de septiembre. No me puedo luego presentar. No, te tienes que volver a matricular. Pero te puedes matricular todas las veces que quieres, lo cual no es normal. La universidad te puedes matricular 5 veces. Y luego tienes que pedir la de gracia. En la aplicación de cancelación sale algo de extraordinaria. Sí, pero esto solo es en el caso de que sea la última asignatura que te quede. Que puedes solicitarlo. Si te lo pueden dar o no. También hay una asignatura que se puede compensar, que se llama. Compensar es pedir que te la aprueben. Tienes que haberte presentado 2 veces y haber obtenido como mínimo un 4 en alguna de las 2. Te solicitas que esta te la compense, que quiere decir aprueben, regalen. Y en el expediente figura aprobado por compensación. Sí. Es decir, si una asignatura, hay alguna que la gente se queja mucho, lo difícil que es y que no. Me he presentado 5 veces, 6 veces. Como la matrícula cada vez es más cara aquí. Lo sabéis, ¿no? Sí, aquí el primer año es barata, el segundo año sube un poco, pero el tercer y cuarto va subiendo más. Y los castigan, de cierta manera, en no estudiar. Te puedes matricular, porque cada vez pagas más. Si alguna queda muy atravesada, que digas, mira, yo me he presentado 4 veces y no hay forma. Y cada vez que tengo que estudiar, me da más repelús. Bueno, pues la dejas para la última asignatura y pides la compensación. Pero tiene que ser la última de la carrera, ¿eh? No puedes pedirle el segundo. No. Bueno, pues es que hay gente que lo pide de otra manera. La última asignatura. Y quedará aprobado por compensación. O no. O sea, te matriculas en segundo cuando es de segundo. Te presentas 2 veces y dices, nada, no he conseguido aprobarlo. Y al final en cuarto dices, uy, todavía tengo aquí de segundo. Yo no lo recomiendo esto, porque me parece... No creo que haya ninguna asignatura que no se pueda estudiar y aprobar. Es que me va muy bien la matemática. Pues ves al repaso en matemáticas. Solo tienes que estudiar las matemáticas que entran en ese temario, no todas las matemáticas del mundo mundial. Luego yo creo que se puede al menos aprobar. Tampoco pido sacar. Es cuestión de voluntad y de trabajo. La UNED lo que enseña es la voluntad y trabajo. No lo dudáis. Y el que lo haga. Voy a cortar. Bueno, muchas gracias. Tú te vas al pueblo ahora. Cuidado, ¿eh?